Cuando pensamos en el milagro económico japonés de la posguerra, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente el gobierno o quizás los grandes gigantes industriales, pero la historia real es mucho, mucho más fascinante. La verdad es que todo fue orquestado por un solo hombre, con un poder casi absoluto que operaba totalmente desde las sombras. Y esta es su historia. Y ojo, que esto no es una exageración. Su propio sucesor lo dijo bien claro. Le llamaban el Papa. ¿Por qué? Pues porque su poder era más fuerte que el del mismísimo gobierno. Pensemos un segundo en lo que significa eso. No hablamos de un político electo, ni de un ministro. Hablamos de alguien que en la práctica estaba por encima de todo eso. La pregunta, claro, es ¿cómo? ¿Cómo es posible que una sola persona, desde el Banco de Japón, acumulara tanto poder y, sobre todo, lo mantuviera oculto a plena vista? Bueno, pues vamos a descubrirlo, porque la respuesta no solo nos revela al hombre, sino también su increíble arma secreta. Pues bien, vamos a ponerle nombre y cara. Él es Hisato Ichimada. Estamos en 1946. Japón está literalmente en ruinas, bajo ocupación estadounidense, y en ese momento a él lo nombran gobernador del Banco Central. En medio de todo ese caos, él no vio solo un país que reconstruir. No. Vio la oportunidad perfecta para rediseñar la economía entera a su imagen y semejanza. Por eso su apodo, el Papa, no era ninguna broma. Y para que nos hagamos una idea de su poder, esta anécdota es brutal. Imaginemos la escena por un momento. El presidente de una de las mayores empresas de acero del país, una industria clave para la reconstrucción, va a pedir un crédito e Ichimada le dice eso. Vamos, que no era un consejo, era una orden en toda regla. Él y solo él decidía qué industrias recibían dinero y cuáles no. Y lo más fuerte es que lo hacía sin que ninguna ley le diera ese poder. Ahora bien, lo más curioso de todo esto es que esta estrategia tan particular de Ichimada no se la inventó él de la nada, para nada. Tenía un modelo a seguir, un referente muy específico y, la verdad, bastante controvertido. Y ese modelo era, nada más y nada menos, que Hjalmar Schacht, el cerebro económico detrás del rearme de la Alemania nazi. Schacht entendió algo que era revolucionario para la época. El poder de verdad no está en recaudar impuestos, sino en decidir quién recibe el dinero que se crea de la nada. Si controlas el grifo del crédito, lo controlas absolutamente todo. Y que nadie piense que esto es una conexión teórica, de leer libros. ¿Qué va? Ichimada se fue a Berlín en los años 20 y lo vio con sus propios ojos. Vio cómo operaba Schacht y bueno, se quedó alucinado. Volvió a Japón con una idea fija en la cabeza: replicar el modelo del Reichsbank y convertir el Banco de Japón en el verdadero centro de poder del país. Y claro, cuando llega al poder en el Banco de Japón, el escenario que se encuentra es perfecto para sus planes. Como decíamos, Japón estaba destrozado. La infraestructura por los suelos, las instituciones hechas un lío, y en ese caos se generó un vacío de poder brutal y una lucha a tres bandas para ver quién se hacía con los mandos de la reconstrucción. En esa batalla había tres jugadores principales sobre el tablero. Por un lado, el Ministerio de Finanzas, el poder de siempre. Por otro, una nueva Junta de Estabilización Económica que intentaba planificarlo todo. Y claro, en la tercera esquina, el Banco de Japón de Ichimada. Los tres querían lo mismo: controlar el flujo de dinero, la sangre que bombea la economía. Y aquí viene la clave de todo. ¿Cómo gana Ichimada esta guerra silenciosa? ¿Cómo se impone a los otros dos? Pues no lo hizo con grandes discursos ni cambiando leyes a la vista de todos. Lo hizo con una herramienta casi invisible, un arma secreta que le permitió hacerse con el control sin que sus rivales supieran ni qué les había pasado por encima. Se llamaba guía de ventanilla o Madoguchi Shido. Y fijaos en las palabras clave aquí: informal y extralegal. O sea, no había ninguna ley, ningún papel que dijera que esto se podía hacer. Era un sistema de sugerencias, entre comillas, que el Banco de Japón hacía a los bancos privados sobre a quién y cuánto prestar. Unas sugerencias que, por supuesto, más les valía seguir al pie de la letra. Y el mecanismo era de una simpleza que asusta. Paso 1. El Banco de Japón decidía cuánto dinero nuevo se iba a crear en el país en el próximo trimestre. Punto. Paso 2. Repartía ese total en cuotas para cada banco comercial. Y paso 3, el más importante. Los bancos le enviaban sus planes de préstamo y el Banco de Japón simplemente los ajustaba. ¿Y qué significaba ajustar? Pues significaba que el dinero iba para las industrias que Ichimada había elegido: acero, barcos, electrónica. Y se cerraba el grifo para el resto. Así de simple. Con esta herramienta en su poder, Ichimada ya no necesitaba pelearse en los despachos del ministerio o en el parlamento. ¿Para qué? Simplemente los ignoró. Tomó el control directo de las arterias financieras del país y dejó a los demás discutiendo sobre el papeleo. Y así, jugada a jugada, fue consolidando su monopolio.
Primero, movió sus hilos con los asesores de Estados Unidos para quitarse de en medio a su mayor rival, un banco de reconstrucción que había creado el gobierno. Una vez ese estuvo fuera de juego, el Banco de Japón se convirtió en el único que podía crear dinero. Y para rematar, impulsó un cambio en la ley para que el gobierno no pudiera venir a pedirle dinero directamente. Tenían que financiarse emitiendo bonos. Jaque mate, partida terminada. Pero casi lo más genial de todo esto no es cómo consiguió el poder, sino cómo logró que nadie se diera cuenta durante décadas. Consiguieron que un control casi dictatorial sobre la economía pareciera simplemente una política monetaria aburrida y muy técnica. Y aquí se ve la jugada maestra, la doble cara. De puertas para afuera, el Banco de Japón sonaba como cualquier otro banco central moderno. Hablaban de tipos de interés, de teorías complejas como el monetarismo, todo muy técnico, muy normal. Pero de puertas para adentro, en las reuniones a puerta cerrada, la única conversación era sobre las cuotas de la guía de ventanilla. Lo llamaban voluntario, pero todo el mundo sabía que si no cumplías te quedabas fuera del juego. El propio Shimabara lo resumió a la perfección con esta frase. Él quería que el Banco de Japón fuera tan silencioso como el bosque de un santuario. No quería focos, no quería titulares. Para él, el poder de verdad, el poder efectivo, es el que no se ve, el que opera en silencio. Y para conseguir ese silencio, el monetarismo fue el disfraz perfecto. Adoptaron públicamente esa teoría económica tan de moda en Occidente por una razón muy simple. Les daba el argumento perfecto para exigir independencia del gobierno. Oigan, somos técnicos, no políticos. Déjennos en paz. Y mientras todo el mundo discutía sobre teorías complejas, ellos, por lo bajini, seguían controlando cada yen con su sistema de cuotas. Todo esto, claro, nos deja con una pregunta final un poco inquietante. Si la historia de Ichimada nos enseña algo, es que el poder económico real a menudo se esconde detrás de un lenguaje súper complicado y de discursos oficiales. Así que la próxima vez que oigamos a los bancos centrales hablar de sus políticas, quizás la pregunta que deberíamos hacernos es, vale, ¿y cuál es la guía de ventanilla de hoy? ¿Cuáles son las palancas que se están moviendo de verdad, en silencio, lejos de los focos?